Hay alguien que está temblando en silencio porque tú ya no esperas. Sí, esa persona siente que algo ha cambiado dentro de ti y sabe que no puede controlarlo como antes. ¿Te has preguntado por qué, justo cuando decides avanzar, otros comienzan a actuar con urgencia? ¿Casi desesperación? Detente un momento. Respira profundo. No regreses al mismo ciclo. Elige tu paz ahora. El miedo ajeno muchas veces nace de tu cambio interno, y esto no es algo superficial ni inmediato. Es un proceso profundo, casi imperceptible al principio, pero profundamente perturbador para quienes te rodean. Durante mucho tiempo, las relaciones humanas se sostienen sobre patrones invisibles, expectativas no dichas, roles asumidos, silencios que se vuelven costumbre. Tú ocupabas un lugar dentro de ese sistema, quizás como quien esperaba, quien comprendía, quien daba un poco más de lo que recibía. Y ese lugar, aunque pudiera parecer natural, en realidad mantenía un equilibrio. Pero cuando algo dentro de ti cambia, ese equilibrio comienza a desmoronarse. Este cambio interno no suele ser ruidoso. No siempre viene acompañado de declaraciones o confrontaciones. A menudo, se manifiesta en pequeños gestos. Ya no respondes con la misma urgencia. Ya no justificas lo injustificable. Ya no buscas señales donde antes las necesitabas. Es una transformación silenciosa, pero firme. Y es precisamente ese silencio lo que desconcierta a los demás. Porque las personas no reaccionan tanto a lo que dices, sino a lo que dejas de hacer. Cuando alguien estaba acostumbrado a tu disponibilidad emocional, a tu paciencia constante, a tu forma de sostener la relación incluso en los momentos más desiguales, tu cambio interno se percibe como una amenaza. No necesariamente porque quieran hacerte daño, sino porque tu transformación rompe la imagen que tenían de ti y, más aún, el papel que ellos jugaban contigo. De repente, ya no eres predecible. Y la pérdida de previsibilidad genera inquietud. Esa inquietud se convierte en una forma de miedo, pero no siempre consciente. Es un miedo que se manifiesta en preguntas internas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ya no es igual? ¿Estoy perdiendo algo? Y en lugar de mirar hacia adentro y cuestionar su propio comportamiento, muchas personas reaccionan intentando restaurar el orden anterior. Ahí es donde comienzan los cambios en su actitud. Pueden volverse más atentos de repente, más presentes, incluso más afectuosos. Pero ese cambio, en muchos casos, no nace de una comprensión profunda, sino de una reacción al desplazamiento que tu transformación ha causado. Es como si intentaran volver a colocar las piezas en su lugar original, sin darse cuenta de que tú ya no encajas en esa posición. Tu cambio interno también tiene otro efecto. Obliga a los demás a enfrentarse con partes de sí mismos que habían evitado. Mientras tú permanecías en tu antiguo rol, ellos no tenían que cuestionarse demasiado. Tu paciencia cubría sus carencias, tu espera suavizaba sus ausencias. Pero ahora, al retirarte emocionalmente, dejas al descubierto lo que antes estaba oculto. Y eso incomoda, porque ver con claridad implica asumir responsabilidad, y no todos están preparados para hacerlo. Por eso, el miedo que sienten no es solo a perderte, sino a perder la versión de sí mismos que existía contigo. Contigo eran suficientes sin esfuerzo, eran aceptados sin cambio, eran cómodos en su inercia. Pero tu evolución rompe esa comodidad. Es importante entender que este miedo no siempre se expresa de manera directa. No siempre escucharás palabras que lo confirmen. A veces se manifiesta en comportamientos contradictorios, cercanía seguida de distancia, interés repentino seguido de silencio, intentos de reconexión que parecen sinceros pero carecen de consistencia. Es una lucha interna que se proyecta hacia ti. Sin embargo, tu papel ya no es interpretar cada uno de esos movimientos. Tu papel es mantenerte fiel a ese cambio que ha nacido dentro de ti. Porque ese cambio no es casual. Es el resultado de una acumulación de experiencias, de silencios sostenidos, de momentos en los que comenzaste a cuestionarte si merecías algo distinto. Y la respuesta, finalmente, fue sí.
Cuando llegas a ese punto, cuando dejas de esperar desde la carencia y comienzas a actuar desde la conciencia, te conviertes en alguien diferente. No necesariamente más duro, sino más claro, más alineado, más presente contigo mismo. Y esa claridad, aunque liberadora para ti, puede ser desconcertante para otros. Pero aquí reside una verdad fundamental. El miedo ajeno no es tu responsabilidad. Es una reacción natural al cambio, pero no debe convertirse en una razón para retroceder. Porque si vuelves atrás solo para aliviar la incomodidad de otros, traicionas el proceso que te llevó a crecer. Y el crecimiento, una vez que comienza, no puede deshacerse sin un costo interno. Por eso, aunque percibas ese miedo, aunque notes esa inquietud en quienes antes se sentían seguros en tu presencia constante, recuerda esto. No estás perdiendo algo, estás revelando la verdad de lo que siempre estuvo allí. Y quienes realmente estén dispuestos a evolucionar contigo, no reaccionarán desde el miedo, sino desde la comprensión. Los demás simplemente mostrarán, a través de su inquietud, cuánto dependían de la versión de ti que ya no existe. Dejar de esperar transforma el equilibrio de poder en las relaciones, y lo hace de una manera tan profunda que, al principio, puede resultar desconcertante incluso para ti. Durante mucho tiempo, el acto de esperar parece inofensivo, casi noble. Esperar una llamada, una respuesta, un gesto de reciprocidad. Esperar se disfraza de paciencia, de comprensión, de amor incluso. Pero en el fondo, esperar de manera constante y unilateral crea una estructura invisible donde una persona da y la otra decide cuándo, cómo o si responder. Ahí nace un desequilibrio. No es un poder evidente, no se manifiesta en órdenes ni en imposiciones claras. Es un poder silencioso, sutil, pero persistente. Quien espera, sin darse cuenta, coloca su bienestar emocional en manos de otro. Quien es esperado, aunque no lo haya pedido explícitamente, se convierte en el punto de referencia, en el centro alrededor del cual gira la expectativa. Y así, poco a poco, se establece una dinámica donde uno persigue y el otro regula la distancia. Sin embargo, el momento en que dejas de esperar, todo cambia. No hay anuncio, no hay advertencia. Simplemente ocurre. Un día, ya no sientes la necesidad de revisar constantemente, de interpretar silencios, de justificar ausencias. Ya no necesitas señales externas para validar tu tranquilidad interna. Y en ese instante, sin necesidad de confrontación, recuperas algo que habías cedido, tu centro. Ese es el verdadero cambio de poder. Porque el poder en una relación no se trata de dominar al otro, sino de no depender de él para sostener tu estabilidad emocional. Cuando dejas de esperar, rompes el ciclo en el que tu estado interno estaba condicionado por acciones externas. Y eso, inevitablemente, altera la posición del otro. La persona que antes controlaba el ritmo, respondiendo cuando quería, apareciendo cuando le convenía, manteniendo una ambigüedad que le resultaba cómoda, comienza a percibir que algo se ha desplazado. Ya no tiene el mismo impacto. Sus silencios ya no generan la misma reacción. Su presencia ya no es el único factor que define el vínculo. Y eso puede resultar profundamente inquietante. Porque donde antes había certeza, ahora hay incertidumbre. Antes, sabían que ibas a estar. Sabían que, sin importar cuánto tardaran, tú seguirías ahí, disponible, receptivo. Pero ahora, al dejar de esperar, introduces una variable que no pueden controlar, tu independencia emocional. Y la independencia emocional no se negocia. No se explica en exceso, no se justifica, no se adapta para mantener la comodidad ajena. Simplemente existe, y en su existencia redefine los límites de la relación. Este cambio también revela algo importante. Muchas relaciones no están basadas en equilibrio real, sino en la permanencia de ciertos roles. Cuando tú cambias tu rol, cuando dejas de ser quien siempre espera, obligas al otro a redefinir el suyo. Y no todos saben cómo hacerlo. Algunos intentarán recuperar la dinámica anterior.
Volverán con gestos que buscan reactivar tu antigua respuesta. Puede que aumenten su atención, que se muestren más disponibles por un tiempo. Pero si ese cambio no nace de una transformación genuina, sino de la necesidad de restaurar su posición, eventualmente se desvanecerá. Porque el poder basado en la costumbre no puede sostenerse cuando la otra persona despierta. También es importante comprender que dejar de esperar no significa volverse indiferente o distante por estrategia. No es un juego, no es manipulación. Es una consecuencia natural de haber comprendido que tu tiempo, tu energía y tu estabilidad no deben depender de la incertidumbre de otro. Es un acto de respeto hacia ti mismo. Y ese respeto se siente. Se percibe en la forma en que respondes, en lo que toleras y en lo que ya no estás dispuesto a aceptar. Ya no reaccionas desde la urgencia, sino desde la claridad. Ya no persigues explicaciones, porque entiendes que las acciones hablan con mayor precisión que cualquier palabra. Este nuevo equilibrio puede ser incómodo al principio, incluso para ti. Porque estás saliendo de un patrón conocido. Estás aprendiendo a sostenerte sin apoyarte en expectativas externas. Pero con el tiempo, esa incomodidad se transforma en estabilidad. Una estabilidad que no depende de la presencia o ausencia de nadie. Y es ahí donde el verdadero poder se manifiesta. No en controlar, no en influir, no en provocar reacciones, sino en permanecer firme en tu propio eje, independientemente de lo que el otro haga o deje de hacer. Las relaciones que logran adaptarse a este nuevo equilibrio son aquellas donde ambas partes están dispuestas a encontrarse desde un lugar más consciente, más recíproco. Pero aquellas que dependían del desequilibrio comenzarán a fracturarse. Y eso no es una pérdida. Es una revelación, porque al dejar de esperar, no solo cambias la dinámica con otros, sino también contigo mismo. Dejas de posponer tu bienestar, dejas de negociar tu valor, dejas de vivir en función de lo que podría suceder, empiezas a vivir en lo que es. Y en ese espacio, donde ya no hay dependencia disfrazada de paciencia, descubres algo esencial, que el verdadero equilibrio no se construye esperando al otro, sino encontrándote plenamente contigo mismo. Las personas que dependían de tu paciencia pueden reaccionar con ansiedad, y esta reacción no surge de la nada, sino de la ruptura de un patrón que durante mucho tiempo les ofrecía seguridad. Tu paciencia, vista desde fuera, parecía una virtud tranquila, constante, casi inquebrantable. Pero para quienes se beneficiaban de ella, era también un espacio cómodo, donde podían moverse sin presión, sin urgencia, sin la necesidad de cambiar realmente. Tu paciencia les daba tiempo, pero también les daba permiso. Permiso para postergar decisiones. Permiso para evitar responsabilidades emocionales. Permiso para no enfrentarse a las consecuencias de su propia inconsistencia. Y mientras tú esperabas, ellos no sentían la necesidad de apresurarse. No había una pérdida real. No había un límite claro. Tu permanencia suavizaba cualquier error, cualquier ausencia, cualquier distancia. Pero cuando esa paciencia comienza a desaparecer, cuando ya no estás sosteniendo ese espacio con la misma disposición, algo dentro de ellos se activa. La ansiedad. No siempre es evidente, no siempre se expresa de forma directa. A veces se manifiesta como inquietud, como una sensación de urgencia que no saben explicar. Otras veces, aparece en forma de comportamientos contradictorios, mensajes inesperados, intentos de acercamiento repentinos, preguntas que antes nunca hicieron. Es como si, de repente, se dieran cuenta de que el tiempo ya no está de su lado. Porque tu paciencia, aunque silenciosa, funcionaba como una garantía. Una garantía de que podían volver cuando quisieran, de que encontrarían el mismo espacio intacto, de que tú seguirías siendo ese punto fijo al que podían regresar sin esfuerzo. Pero ahora esa garantía ha desaparecido. Y sin ella, enfrentan una realidad que antes podían evitar. La posibilidad de perderte. Esa posibilidad genera una tensión interna. Por un lado sienten el impulso de acercarse, de recuperar lo que perciben que se está alejando. Por otro lado,
Pueden no estar realmente preparados para ofrecer algo diferente a lo que ofrecían antes. Y esa contradicción es el origen de su ansiedad. Quieren mantenerte, pero no necesariamente transformarse. Quieren tu presencia, pero no siempre comprenden el costo emocional que implicaba para ti sostenerla en las condiciones anteriores. Por eso, sus reacciones pueden parecer intensas pero inestables. Un día muestran interés, al siguiente vuelven a su antiguo comportamiento. Se acercan, pero no se quedan. Hablan, pero no profundizan. Prometen, pero no sostienen. No es necesariamente una estrategia consciente. Es el reflejo de un conflicto interno que no han resuelto. Tu cambio los obliga a moverse, pero no les enseña cómo hacerlo de manera auténtica. Además, la ansiedad también nace del hecho de que ya no pueden leerte con facilidad. Antes, tu paciencia era predecible. Podían anticipar tus reacciones, confiar en que, pasara lo que pasara, tú encontrarías una forma de quedarte, de comprender, de justificar. Ahora, esa previsibilidad se ha perdido. Y cuando alguien no puede predecir una situación emocional, su sensación de control disminuye. Esa pérdida de control es profundamente incómoda, especialmente para quienes estaban acostumbrados a tener una posición estable dentro de la relación. Tu silencio, tu distancia, tu nueva forma de estar, se convierten en un enigma, y el ser humano, frente a lo desconocido, tiende a inquietarse. Pero hay algo aún más profundo en esta reacción. Tu cambio también despierta en ellos una confrontación interna. Al verte avanzar, al percibir que ya no dependes de su ritmo ni de sus decisiones, se ven obligados a cuestionar su propio comportamiento pasado. Y esa reflexión, aunque necesaria, no siempre es fácil de sostener, porque implica reconocer errores, asumir responsabilidades, aceptar que quizás no valoraron lo que tenían cuando lo tenían, y esa toma de conciencia puede ser dolorosa. La ansiedad, entonces, no solo es por perderte, es por enfrentarse a sí mismos. Sin embargo, es importante que comprendas algo esencial. La ansiedad de otros no es una señal automática de cambio real. Es una reacción, no una transformación. Muchas veces, las personas actúan desde la incomodidad del momento, intentando aliviar esa sensación sin hacer un trabajo interno profundo. Y cuando la ansiedad disminuye, cuando sienten que han recuperado cierta estabilidad, pueden volver a sus antiguos patrones. Por eso, no debes interpretar su urgencia como una garantía de evolución. Tu papel no es calmar esa ansiedad regresando a lo que eras antes. No es ofrecer nuevamente la paciencia que permitía que todo siguiera igual. Tu papel es mantenerte firme en el cambio que has iniciado. Porque si cedes solo para aliviar su incomodidad, reactivas el mismo ciclo que te llevó a transformarte. Y entonces, nada cambia realmente. La verdadera diferencia ocurre cuando, frente a su ansiedad, tú permaneces en tu claridad. Cuando no reaccionas desde la culpa, ni desde la nostalgia, ni desde el miedo a perder lo que ya no era equilibrado. Cuando entiendes que su reacción habla de su proceso, no del tuyo. Algunas personas, enfrentadas a esta ansiedad, encontrarán el valor de crecer, de adaptarse, de encontrarse contigo desde un lugar más consciente. Pero otras no lo harán. Y eso también está bien, porque tu evolución no puede depender de la capacidad de otros para alcanzarte. Así, lo que antes era una relación sostenida por tu paciencia, se convierte en un espacio donde solo puede permanecer lo que es auténtico, recíproco y real. Y todo lo demás, inevitablemente, se disuelve. El silencio y la distancia revelan verdades ocultas, y esto es algo que pocas personas comprenden realmente. En la vida estamos acostumbrados a medir la cercanía, el afecto y la importancia de los demás a través de acciones visibles. Llamadas, mensajes, visitas, gestos cotidianos. Creemos que mientras alguien esté presente, participando activamente en nuestra vida, todo está bien. Mientras su voz sea constante y sus palabras frecuentes, la relación parece segura. Pero la verdadera naturaleza de las relaciones y de las personas no siempre se muestra en la luz de la actividad,
sino en la sombra del silencio y la distancia. Cuando comienzas a retirarte, a no llenar cada espacio con tu presencia, a no responder con la misma inmediatez o a no buscar confirmación constante de afecto, algo profundo ocurre. El silencio se convierte en un espejo. No un espejo que te devuelve tu propia imagen, sino un espejo que refleja cómo los demás realmente interactúan con lo que eres, con lo que ofreces y con lo que esperas. La distancia, ya sea física o emocional, no es solo ausencia, es revelación, porque mientras estabas presente constantemente, la estructura de la relación podía ocultar verdades incómodas. Tu atención, tu disponibilidad, tu paciencia actuaban como un velo, suavizando o disimulando la realidad. Y muchas veces, esa realidad es que algunas personas no estaban realmente comprometidas, no estaban totalmente presentes, o incluso dependían de tu constancia para sentirse completos o seguros. El silencio fuerza a todos a confrontar lo que antes era cómodo ignorar. Cuando dejas de llenar cada vacío, cuando dejas de anticipar necesidades que otros podrían atender por sí mismos, comienzas a ver la verdadera dinámica que existía detrás de las apariencias. Es precisamente en esos momentos de quietud que surgen las revelaciones más poderosas. Cuando alguien responde a tu distancia con preocupación genuina, con introspección o con cambios sinceros, indica que hay un compromiso profundo. Pero cuando la respuesta es irritación, manipulación, justificaciones vacías o intentos de volver al patrón anterior sin verdadero crecimiento, la verdad queda al descubierto. Esa relación dependía más de tu energía y tu paciencia que de un vínculo auténtico y recíproco. El silencio también permite escuchar más allá de las palabras. En la quietud, se hacen visibles las emociones reales que a menudo se disfrazan con acciones superficiales. Se perciben los miedos, las inseguridades y las verdaderas intenciones que, de otra manera, podrían permanecer ocultas detrás de la rutina diaria, de los hábitos de comunicación y de la familiaridad. La distancia emocional no crea necesariamente ruptura, en realidad, crea claridad. Permite observar con ojos más objetivos cómo funcionan los vínculos, qué papel juegan las personas y cuánto valoran realmente lo que compartes. Y no se trata solo de la observación de los demás. Este espacio de silencio y distancia también te ofrece a ti la oportunidad de conocerte más profundamente. En la ausencia de distracciones externas, puedes identificar tus propios patrones, reconocer tus necesidades no satisfechas, distinguir entre lo que mereces y lo que tolerabas. La distancia te enseña que la verdadera fuerza no reside en la presencia constante o en el esfuerzo por mantener a los demás cómodos, sino en la claridad y la coherencia con tu propia vida. Además, este proceso de revelación tiene un efecto casi inevitable en los demás. Los que dependían de tu presencia para sostener su seguridad empiezan a sentirse incómodos, ansiosos o incluso perdidos. Esto no significa que hayas causado daño, sino que su rutina se interrumpió. Su forma de interactuar contigo ya no puede operar bajo las mismas reglas de antes. Y es precisamente en ese momento cuando la verdadera esencia de su comportamiento se muestra. ¿Están comprometidos contigo porque te valoran realmente o porque les resulta conveniente? El silencio y la distancia, en última instancia, actúan como un filtro natural. Separan lo genuino de lo superficial, lo consciente de lo automático, lo recíproco de lo dependiente. Te permiten ver quién permanece a tu lado desde un lugar auténtico y quién solo permanece por hábito, comodidad o interés. Y esa revelación, aunque pueda resultar dolorosa al principio, es liberadora, porque una vez que se descubren estas verdades, ya no puedes volver a ignorarlas. Te obliga a tomar decisiones basadas en la realidad, no en la ilusión que mantenías con tu presencia constante. Por eso, es importante aprender a sostener el silencio y la distancia con calma y sin culpa. No es un castigo ni un juego de poder, es una herramienta de claridad. Al elegir el espacio y la quietud, no solo permites que otros muestren su verdadera naturaleza, sino que tú también creces al verte desde una perspectiva más auténtica, sin depender de la aprobación, la atención o la reacción inmediata de nadie.
El silencio y la distancia, entonces, no son ausencia, son revelación. Son el espejo más honesto que existe, porque muestran sin adornos quién eres, quiénes están contigo realmente y quiénes solo estaban acostumbrados a tu presencia. Y una vez que comprendes esto, nada vuelve a ser igual. Todo se observa con nuevos ojos y cada relación se evalúa desde la claridad y la conciencia, no desde la costumbre o el miedo a perder.